Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6, Abel Arispe, Jorge de la Torre y Marcelo Alcaraz, y venimos a presentarles nuestra administración meteorológica. Para este proyecto realizamos una estación que mide la temperatura y la humedad y las hace visuales de una manera muy fácil, tanto mostrando los datos duros en el LCD como mostrando una temperatura baja, alta o media en los LEDs. Aquí se observa una temperatura media entre 20 y 30 grados y finalmente se envían estos datos a una red del Internet de las Cosas para también poderse manejar, que es TeamSpeak. Y lo mejor de todo esto es que es algo portátil. Ahora, para el hardware utilizado, el sensor de temperatura y humedad que se utiliza es el DHT-22, que tiene un rango de operación de 3.3 a 5.5 volts y mide bien temperaturas que son cercanas a la temperatura ambiente. Para el manejo de estos datos, el poder leerlos y enviarlos tanto a los LEDs como al LCD, se utiliza el ESP32 como microprocesador, que también con su conexión a Wi-Fi envía los datos a la red de Internet de las Cosas, y finalmente se utiliza un display LCD 2x16 que tiene una conexión I2C para facilitar el manejo de los cables. Ahora, para la conexión del hardware, se muestra aquí el circuito básico, donde esas pines de 1x15 representan los pines donde se conectaría el ESP32. El pin del arriba a la derecha de 1x4 es el pin de los LCD, y estos están conectados a sus respectivos pues, entradas y salidas. Y estos pines del ESP32 se utilizan tanto para recibir y mandar señales. Se utiliza para mandar señales a los LEDs y al LCD, y se lee los datos del sensor de temperatura y humedad. Y finalmente, este está alimentado por una batería de 9 voltios que se pasa a un regulador para que se opere con 5 voltios, y esto es lo que el Arduino, bueno, el SP32, con lo que alimenta el resto del hardware. Finalmente, para eliminar confusiones del cablerío que existe ahí, se presenta del lado izquierdo la malla en rosa, la malla es alimentada por el Arduino, que nomás alimenta el sensor, tanto como el LCD, y del lado derecho en rosa se muestra la tierra que alimenta de la alimentación del Arduino, que utiliza tanto el sensor, el LCD y las resistencias que son conectadas a los LEDs. Finalmente, se diseña una placa que no se ha utilizado aún, pero para facilitar la implementación de este proyecto sin la necesidad de muchos cables. Se muestran a continuación en rojo las conexiones en el lado superior de la placa, y en azul las conexiones del lado inferior, y son correspondientes a las que se vieron anteriormente. Finalmente, aquí se muestra un modelo 3D de la placa, que tiene implementado no una batería de 9 voltios, sino unos pines a los que se puede conectar, y también el LCD y el SP32 serían conectados manualmente, no forman parte de la placa, pero se puede observar cómo todo está, pues, con su nombre, dónde debe ir todo para que pueda funcionar correctamente. Y bueno, en la parte del código, la configuración que utilizamos fue que conectamos el sensor de temperatura de HT al pin 18. Los tres LEDs están conectados en orden, del pin 25 al 27. Y hacemos una lectura cada 2 segundos para este, que se vea en el LCD. Y escribimos en nuestro canal de TeamSpeak cada 30 segundos. Y bueno, podemos ver aquí el diagrama de flujo del código de cómo es que funciona básicamente. Primero inicializamos la red, el LCD y el sensor. Ponemos el delay de 2 segundos porque es el tiempo mínimo que se necesita entre lectura y lectura para que el sensor funcione adecuadamente. Eh, Después leemos el sensor para conseguir la temperatura y la humedad. Si hubo algún cambio en el rango de temperaturas, o sea, si bajó a menos de 20, si está entre 20 y 30 o si subió de 30, entonces cambiamos el estado de los LEDs. Luego actualizamos el LCD para que se muestre la temperatura y la humedad. Si han pasado más de 30 segundos, entonces mandamos escribimos en el canal de TeamSpeak. Para esto,
primero checamos si hay una conexión a internet, si no, inicializamos la red y esto se queda así hasta que se conecte. Ya una vez después de esto, escribimos pues, la temperatura y la humedad en el canal de TeamSpeak y se repite este ciclo hasta que pues, se desconecte eh, nuestra estación. Y pues bueno, aquí podemos ver algunas partes del código. La primera, que es la parte de arriba a la izquierda, es para leer el sensor de humedad y temperatura. Utilizamos una librería donde ya vienen funciones implementadas. Entonces simplemente es utilizar esas funciones de aquella librería. Y los siguientes dos ifs son para checar que no haya ningún error con los valores de temperatura y humedad. El primero es por si no hay ningún valor y el segundo if es por si llega a haber un error donde da temperatura y humedad igual a cero. Eh, el de arriba a la derecha es el, pues, el bloque de código que conecta, eh, bueno, que más bien escribe en el canal de TeamSpeak. Primero agarramos los valores de temperatura y humedad y después de esto los mandamos al canal y checamos para ver que no haya ningún error de carga. Abajo a la izquierda podemos ver lo que se utiliza para que el LCD muestre los valores de temperatura y humedad. Y abajo a la derecha vemos el bloque de código que se utiliza para conectar el SP32 a la red. Y bueno, para caracterizar este sensor necesitamos un instrumento patrón. Nosotros optamos por utilizar una sonda de temperatura, el cual es un adaptador que se puede conectar a un multímetro y poder medir la temperatura. Eh, También para tomar los datos decidimos tomar estos datos en diferentes rangos, para temperaturas altas entre 30 y 50 Celsius, para temperaturas medias entre 20 y 30 Celsius y para temperaturas bajas de 0 a 20 Celsius. Una vez teniendo estos datos, utilizamos estadística descriptiva para poder caracterizar el sensor, como medidas de tendencia central, medidas de dispersión, histogramas, errores e intervalos de confianza. Bueno, para temperaturas altas obtuvimos estas distribuciones, tomamos un total de 30 datos durante un periodo de 15 minutos. Obtuvimos los siguientes promedios, tanto para el sensor y para la sonda, que los cuales son bastante parecidos, y una también desviación estándar bastante parecida entre ellos. Y para el error, calculamos el error promedio, la desviación estándar de este error y además un intervalo de confianza donde sabemos con un 95% de confiabilidad que la media real del error se encuentra. En la parte inferior izquierda también observamos una gráfica de cómo varía la temperatura junto con las mediciones. Y por último también tenemos el error absoluto, que observamos que el mínimo error está cercano a cero, pero sin embargo el máximo error tiene un valor cercano a 6. De igual manera, para las temperaturas medias, obtuvimos, obtuvimos promedios y obtuvimos desviaciones estándar. Estas medidas fueron realizadas durante un periodo de tiempo de 50 minutos. Obtuvimos 100 muestras, tomando datos cada 30 segundos. Y de igual manera obtuvimos estas distribuciones bastante similares. Y para el error, este es el error más bajo que obtuvimos, una desviación estándar bastante pequeña. Y como podemos observar en la gráfica de temperatura y medición, estas están únicamente desfasadas, sin embargo, siguen más o menos el mismo comportamiento. Y además aquí en el error observamos que el error mínimo también cercano a cero, pero sin embargo el error máximo está cercano a 3. Y por último, para temperaturas bajas, aquí es donde más error hemos obtuvimos. Y esto es debido a que para estas mediciones optamos por colocar tanto el sensor y la sonda al mismo tiempo en el refrigerador y estarlas midiendo en cuanto entraron. Nos dimos cuenta que la sonda tiene una frecuencia de medición o tiene una adaptabilidad a los cambios muchísimo mayor que nuestro sensor, significando que el tiempo de respuesta de nuestro sensor es básicamente muy lento. Y de igual manera, calculamos el error promedio, desviación estándar y nuestro intervalo de confianza, donde sabemos que la media del error se encuentra con un 95% de confiabilidad. Y aquí está lo que les comentaba, como pueden observar, la temperatura del sensor inicia muy alta, mientras que la temperatura de la sonda inicia básicamente en 10. En cuanto lo metemos al refrigerador, este detecta lo frío que está. Sin embargo, el sensor, al estar afuera, toma los datos como si siguiera estando fuera y progresivamente va bajando. Y esto también se aprecia en el error.
porque al principio la diferencia entre los dos es muy, muy grande. Sin embargo, mientras estas se van estabilizando, aunque no son exactamente iguales, estas tienden a cierto valor. Y por último, para concluir, hemos encontrado que este sensor de temperatura presenta un muy alto tiempo de respuesta, lo cual limita su capacidad para estar midiendo rápidamente. Además de esto, el error promedio es de aproximadamente 2 grados, lo que afecta mucho la precisión, y al investigar más a fondo también descubrimos que este sensor presenta defectos comunes y no es tan confiable como otras opciones disponibles en el mercado. Por lo tanto, recomendamos considerar otras alternativas si se busca una mayor precisión y fiabilidad en los datos. Muchas gracias.